¿Sabes qué es lo más asombroso del cosmos? Que todo aquello que podemos observar, que conocemos, que estudiamos con nuestros potentísimos telescopios, cada estrella centelleante, cada majestuosa galaxia, cada planeta rocoso o gaseoso, y hasta tú y yo, es apenas una pizca, un diminuto puñado de arena cósmica. Piensa en esto por un instante. El universo visible, la materia ordinaria compuesta de átomos y partículas que interactúan con la luz, solo constituye un insignificante 5% de la composición total del cosmos. Bienvenidos a Duerme Conciencia, el lugar perfecto para sumergirse en los enigmas más profundos y complejos del universo, mientras tu mente se relaja y se prepara para el descanso. Hoy vamos a adentrarnos en los laberintos celestiales que la ciencia aún no logra desentrañar. Pero antes de que empecemos a desvelar estos secretos, te invito amablemente a unirte a nuestra tripulación nocturna de exploradores. Dale un toque al botón de suscribirte, activa esa campanita para que no te pierdas ni un solo viaje, regálanos un me gusta para esparcir la maravilla de la ciencia, y si te apetece, deja un comentario contándonos qué misterio cósmico te quita el sueño. Tu apoyo es el combustible que mantiene encendida nuestra nave. Ahora sí, prepárate para que tu perspectiva del universo dé un giro radical. El gran misterio, el enigma fundamental que hace que la cabeza de cualquier físico o astrónomo vuele, es el restante 95% del universo. Ese porcentaje abrumador está dividido en dos entidades espectrales, la materia oscura y la energía oscura. No son solo nombres curiosos, son los pilares invisibles que sostienen y modelan el destino del cosmos. Empecemos por esa materia elusiva. La materia oscura, por sí misma, representa alrededor del 27% del universo. Es una sustancia increíblemente esquiva y fascinante. La razón de su existencia no proviene de haberla visto directamente. Nadie ha podido capturar un puñado de materia oscura ni detectarla con facilidad, sino de sus efectos gravitacionales colosales e innegables. Es decir, sabemos que está allí porque vemos cómo afecta a todo lo demás. Piensa en ella como un fantasma cósmico. No emite, ni absorbe, ni refleja luz ni radiación electromagnética de ningún tipo, lo cual la hace totalmente indetectable con los instrumentos ópticos habituales. Si no podemos verla, ¿cómo tenemos la certeza de su presencia? El primer indicio realmente fuerte surgió al observar las curvas de rotación de las galaxias. Imagina una galaxia, por ejemplo, la Vía Láctea. La mayor parte de su masa visible, sus estrellas y nubes de gas, se concentra en el centro. Por lógica newtoniana, la misma que hace que la Tierra gire más rápido alrededor del Sol que Plutón, por ejemplo, las estrellas que se encuentran en el borde exterior de la galaxia deberían girar mucho más despacio que las que están cerca del centro, pues hay menos masa gravitacionalmente atrayéndolas. Pero, he aquí el dato alucinante. Las observaciones reales, las mediciones precisas hechas por Vera Rubin y otros científicos pioneros demostraron que las estrellas en los confines de las galaxias rotan casi a la misma velocidad que las del centro. Esto es una violación de la física si consideramos solamente la masa visible. La única explicación científicamente coherente es que debe existir una gigantesca cantidad de masa invisible, una especie de halo esférico de sustancia que no brilla ni interactúa, pero que ejerce una tremenda atracción gravitatoria que mantiene a las estrellas exteriores girando a una velocidad endiablada. Esta masa extra, esta fuerza oculta que provee la gravedad faltante, es lo que llamamos materia oscura. No se trata simplemente de gas no detectado o de estrellas apagadas. La materia oscura debe ser algo completamente nuevo. Su naturaleza es posiblemente el mayor rompecabezas de la física de partículas actual. Las teorías más aceptadas sugieren que podría estar compuesta por un tipo de partículas exóticas conocidas como WIMPs, partículas masivas que interactúan débilmente. El nombre es bastante descriptivo. Son masivas, pero su única interacción con la materia ordinaria es a través de la gravedad y, muy débilmente, a través de la fuerza nuclear débil. Millones de estas partículas podrían estar atravesando tu cuerpo ahora mismo, sin que siquiera te des cuenta, como balas de sombra a través de un vacío. Los experimentos para detectarlas son auténticas proezas de la ingeniería subterránea. Los científicos han construido laboratorios profundamente ocultos bajo tierra, como el experimento Xenon en Italia, para proteger los detectores de la radiación cósmica superficial. Dentro de estos blindajes, buscan el rarísimo evento en el que una partícula de materia oscura choca con el núcleo de un átomo de xenón. Hasta la fecha de esta grabación,
Los resultados han sido en su mayoría nulos, lo que complica el panorama y nos hace pensar si las WIMPs son la respuesta correcta, o si la materia oscura es algo aún más extraño, como los acciones o los neutrinos estériles, partículas hipotéticas con propiedades radicalmente distintas. Ahora, si la materia oscura es un misterio de la gravedad y la masa faltante, la energía oscura es un enigma de la expansión y el destino final del cosmos. Esta entidad es la más dominante de todas, constituyendo un asombroso 68% de la densidad energética del universo. Si la materia oscura es el pegamento que mantiene unidas a las galaxias, la energía oscura es la fuerza repulsiva, el motor que está acelerando la expansión del universo. Durante mucho tiempo, los astrofísicos asumieron que la expansión del cosmos, iniciada con el Big Bang, se iría desacelerando con el tiempo debido a la fuerza de la gravedad ejercida por toda la materia. Sin embargo, en 1998, dos equipos de investigación independientes realizaron un descubrimiento que fue totalmente chocante. Estudiaron las supernovas de tipo Ia, que son explosiones estelares de brillo uniforme y predecible, usándolas como candelas estándar para medir distancias cósmicas. Lo que encontraron fue que las supernovas más distantes, aquellas que explotaron hace miles de millones de años, estaban más lejos de lo que deberían haber estado si la expansión se estuviera frenando. La única conclusión posible, la que les valió el premio Nobel, fue que la expansión del universo no solo continúa, sino que se está acelerando. Imagina que lanzas una pelota al aire y en lugar de caer por la gravedad, empieza a subir cada vez más rápido. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con el tejido del espacio-tiempo a nivel cósmico. ¿Qué es lo que está causando esta aceleración? Es algo que permea todo el espacio, algo con presión negativa, una especie de antigravedad a gran escala. A este agente desconocido que domina el cosmos y lo empuja hacia afuera, se le bautizó como energía oscura. La teoría más aceptada, aunque también la más problemática, la relaciona con la energía del vacío, o la constante cosmológica que Albert Einstein introdujo en sus ecuaciones de la relatividad general y que luego consideró el mayor error de su vida. Einstein pensó que el universo debía ser estático, y para contrarrestar la gravedad que haría que todo colapsara, puso esta constante cosmológica, una fuerza de repulsión. Cuando Edwin Hubble descubrió que el universo se estaba expandiendo, Einstein la retiró. Pero la vida es irónica. Hoy, la energía oscura es la que ha revivido esta constante, solo que con un valor que encaja con la aceleración observacional. El problema monumental es que, si calculamos la energía del vacío basándonos en la mecánica cuántica, la energía intrínseca de las partículas virtuales que aparecen y desaparecen en el espacio vacío, obtenemos un valor 10 elevado a la potencia de 120 veces mayor que el valor que observamos. Es decir, hay un desajuste de 1520 entre lo que la teoría más fundamental predice y lo que la observación muestra. Este es, sin lugar a dudas, el peor error de predicción en toda la historia de la física. A este abismo entre teoría y realidad se le conoce como el problema de la constante cosmológica y es la señal más clara de que nuestra comprensión de la gravedad, el espacio-tiempo o la mecánica cuántica es incompleta, especialmente en el contexto del vacío cósmico. Ambos misterios, la materia oscura y la energía oscura, nos indican que la física de partículas actual y nuestra comprensión del cosmos están en la infancia. Son como dos carteles gigantes que dicen: aquí hay algo fundamentalmente incorrecto en vuestros libros de texto. Pero el universo no termina con estos fantasmas invisibles. Hay otros enigmas de la geometría espacial que te harán reflexionar sobre la estructura de la realidad misma. Uno de los conceptos más alucinantes que deriva de las propiedades de la energía oscura es el horizonte de eventos cósmico. El universo, debido a la aceleración que mencionamos, se está expandiendo. Esto significa que las galaxias que están más allá de cierta distancia crítica se están alejando de nosotros a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Es crucial entender que esto no viola la relatividad especial de Einstein, porque no es la materia la que se mueve a esa velocidad, sino el espacio-tiempo entre nosotros y ellas. El tejido mismo del universo es lo que se estira. Este horizonte cósmico es el límite de lo que podemos ver, e incluso de lo que podríamos ver en el futuro. A medida que el universo se acelera, más galaxias cruzan este umbral de velocidad, y su luz, aunque viaje hacia nosotros, nunca podrá alcanzarnos.
Es como si estuvieran navegando en un río cuya corriente va más rápida que la velocidad de su barco. Con el paso de billones de años, si la expansión continúa a este ritmo, los astrónomos de un futuro lejano solo verán nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, y quizás sus vecinas más cercanas, como Andrómeda, en un universo vasto, oscuro y vacío. El resto de las galaxias se habrán alejado tanto que su luz simplemente se desvanecerá, haciéndolas esencialmente inalcanzables e invisibles para siempre. El misterio aquí no es solo lo que hay allá afuera, sino la triste realidad de que, a menos que ocurra un milagro físico, nunca podremos llegar a conocer el cosmos en su totalidad. Otro misterio fundamental que desafía nuestra noción de simetría y existencia es el problema de la asimetría bariónica. Retrocedamos hasta el mismísimo instante del Big Bang, a los primeros microsegundos del universo. En ese momento de temperaturas y energías inconcebibles, se esperaba que la materia y la antimateria se crearan en cantidades idénticas. La antimateria es la contraparte de la materia ordinaria. Tiene la misma masa, pero carga eléctrica y otros números cuánticos opuestos. Por ejemplo, un antielectrón es un positrón con carga positiva. Cuando una partícula de materia se encuentra con su antipartícula, ambas se aniquilan instantáneamente, liberando un estallido de energía pura, generalmente en forma de fotones. Si el Big Bang produjo materia y antimateria en cantidades exactamente iguales, el resultado lógico habría sido una aniquilación mutua total. El universo se habría convertido en un vasto mar de radiación sin nada de materia, sin estrellas, sin planetas y, por supuesto, sin nosotros. Pero mira a tu alrededor. La materia existe. De hecho, la materia es prácticamente lo único que hay. Por cada 1.000 millones de pares de materia-antimateria que se aniquilaron al comienzo, debió haber quedado un pequeño excedente, una diminuta porción extra de materia, una parte por cada 10.000 millones, que sobrevivió a la masacre cósmica. Es ese residuo microscópico el que conforma todas las estructuras que vemos hoy. El misterio es, ¿por qué? ¿Qué proceso físico, qué sutil ruptura de la simetría provocó este leve pero existencial desequilibrio a favor de la materia? Los científicos sospechan de un fenómeno conocido como violación CP, carga-paridad, que básicamente significa que las leyes de la física no son perfectamente simétricas al intercambiar una partícula por su antipartícula y al mismo tiempo reflejar su posición en el espejo. Esta violación CP se ha observado en el laboratorio con ciertas partículas subatómicas llamadas kaones y mesones B, pero la cantidad de violación detectada es terriblemente insuficiente para explicar la inmensa cantidad de materia que vemos en el universo. Es como si el universo necesitara un desequilibrio del tamaño de un océano, y solo hemos encontrado una gota. Este es un indicio clarísimo de que debe haber una nueva física operando, un mecanismo no descubierto que generó la asimetría bariónica y por lo tanto la base de nuestra existencia. El misterio de la materia es, en esencia, el misterio de por qué no somos pura luz. Podríamos seguir hablando sobre estos grandes enigmas del cosmos visible e invisible, pero el espacio-tiempo mismo tiene sus propias aberraciones que desafían la comprensión. Hablemos de uno de los objetos más extraños que la relatividad general de Einstein predice y que la astronomía ha confirmado: los agujeros negros. La noción popular de un agujero negro es la de un aspirador espacial, un objeto con una gravedad tan descomunal que ni siquiera la luz puede escapar. Esto es cierto, pero la verdad es mucho más compleja y fascinante. Un agujero negro no es un agujero en el sentido literal, sino una región del espacio-tiempo donde una cantidad inmensa de materia se ha comprimido en un volumen infinitesimal llamado singularidad. El límite a partir del cual nada puede volver es el famoso horizonte de sucesos o horizonte de eventos. Cruza ese umbral y estás condenado. La singularidad es el punto central del agujero negro. En términos matemáticos, es un punto donde la densidad es infinita y el espacio-tiempo se curva hasta el infinito. La física que conocemos simplemente se rompe en ese punto. Las ecuaciones de la relatividad general te dicen que allí reside la masa total del agujero negro, pero no te dicen nada sobre su estructura interna. Esto lleva a uno de los mayores dolores de cabeza de la física moderna: el problema de la información del agujero negro. Imagina que tiras un libro en llamas lleno de información a un agujero negro. La relatividad general sugiere que, una vez que el objeto cruza el horizonte,
toda la información que contenía se pierde para siempre, desaparece de nuestro universo. Pero la mecánica cuántica tiene una ley fundamental: la información nunca puede perderse, solo puede transformarse. Esta contradicción entre las dos grandes pilares de la física, una diciendo que la información se pierde y la otra diciendo que no, es lo que constituye la paradoja de la información del agujero negro. Stephen Hawking, con su trabajo sobre la radiación de Hawking, propuso una posible vía de escape para la información. Descubrió que los agujeros negros, contrariamente a lo que se creía, no son completamente negros, sino que irradian una débil luz. Esto sucede justo en el horizonte de sucesos, debido a fluctuaciones cuánticas del vacío que crean pares de partículas virtuales. Si una partícula de ese par cae en el agujero y la otra escapa, la que escapa se lleva consigo una pequeña cantidad de energía del agujero negro, lo que lentamente, a lo largo de eones, hace que el agujero negro se evapore. Si se evapora completamente, ¿qué pasa con toda la información que absorbió? ¿Se pierde o se codifica de alguna manera indescifrable en esa radiación? La comunidad científica aún debate si la información se conserva o si, por primera vez, se rompe una ley fundamental de la física. Pero la singularidad esconde un secreto aún más profundo que el de la información. Existe una hipótesis llamada censura cósmica, formulada por Roger Penrose. Esta idea establece que, en la naturaleza, cualquier singularidad debe estar oculta de la vista del universo exterior por un horizonte de sucesos. Esto es esencial. Si existiera una singularidad desnuda, un punto de densidad infinita sin el velo protector del horizonte, las leyes de la física que conocemos dejarían de tener sentido en todo el espacio-tiempo que la rodea. La predictibilidad del universo colapsaría. Por suerte, hasta ahora, todos los modelos sugieren que la naturaleza siempre previene la formación de estas singularidades desnudas, pero probar matemáticamente la censura cósmica es un reto que todavía espera ser resuelto. El siguiente salto a un misterio que va más allá de la relatividad se da al intentar unir la gravedad con la mecánica cuántica, un desafío que ha atormentado a generaciones de físicos. El gran problema es que las reglas que funcionan perfectamente para describir el universo a gran escala, como la gravedad de Einstein, se vuelven incompatibles con las reglas que rigen el mundo diminuto de las partículas. Necesitamos una teoría de gravedad cuántica para describir eventos como el Big Bang o lo que ocurre en el corazón de un agujero negro. La teoría de cuerdas o la gravedad cuántica de bucles son los contendientes más famosos. La teoría de cuerdas, por ejemplo, postula que las partículas fundamentales no son puntos, sino diminutas cuerdas vibrantes, y que las diferentes vibraciones dan lugar a las diferentes partículas que observamos, incluyendo el gravitón, la partícula portadora de la gravedad. Esta teoría, sin embargo, requiere la existencia de dimensiones espaciales adicionales, hasta 10 u 11 dimensiones en total, que están compactadas o enrolladas a un tamaño tan minúsculo que nunca las hemos detectado. Piensa en una manguera de jardín vista de lejos. Parece una línea unidimensional, pero si te acercas, ves que es en realidad bidimensional, con una circunferencia enrollada. Las dimensiones extra del universo, según la teoría de cuerdas, podrían estar enrolladas de manera similar, formando formas geométricas complejas llamadas espacios de Calabi-Yau. El misterio aquí es doble. Primero, si la teoría de cuerdas es correcta, ¿dónde están esas dimensiones y cómo se verían? Y segundo, la teoría de cuerdas ofrece un número abrumador de soluciones posibles, un paisaje cósmico con quizás 1500 universos teóricamente posibles, cada uno con leyes físicas ligeramente diferentes. ¿Por qué vivimos precisamente en este universo y no en otro? Esto nos lleva al principio antrópico, un tema para otro momento, pero que subraya la inmensidad del misterio de la unificación. Otro de los grandes desafíos que nos presenta el espacio es el misterio de los rayos cósmicos de ultra alta energía. Son partículas subatómicas, principalmente protones o núcleos atómicos, que viajan a través del espacio con una energía cinética que es millones de veces superior a la que el acelerador de partículas más potente de la Tierra, el LHC, puede generar. Un solo protón de estos puede tener la energía de una bola de tenis lanzada a 100 km por hora. La cuestión es, ¿de dónde vienen? ¿Qué cataclismo astrofísico es capaz de acelerar una partícula a semejantes velocidades? Los sospechosos habituales son los núcleos activos de galaxias,
AGN, o los estallidos de rayos gamma. Pero incluso estos eventos masivos parecen tener dificultades para explicar las energías más altas observadas. Además, existe un límite teórico para la energía que un rayo cósmico puede mantener al viajar a través del universo, conocido como el límite GZK, Grayson-Zatsepin-Kuzmin. Los rayos cósmicos interaccionan con los fotones de la radiación de fondo de microondas, perdiendo energía en el camino. Los rayos cósmicos de más alta energía deberían haber sido frenados a lo largo de los miles de millones de años luz que recorren. Sin embargo, los experimentos como el Observatorio Pierre Auger en Argentina han detectado partículas que parecen superar este límite, lo que obliga a los científicos a revisar nuestra comprensión de la física de partículas a energías extremas o a buscar fuentes mucho más cercanas de lo que se creía. La fascinación que ejerce sobre nosotros el inmenso cosmos no solo reside en la física exótica de los agujeros negros o la danza invisible de la materia y energía oscuras. También radica en una pregunta mucho más íntima y profunda. ¿Estamos solos? Después de explorar la estructura del universo a niveles macro y micro, es natural que nuestra mirada se dirija ahora hacia el misterio de la astrobiología, la ciencia que busca la vida más allá de las fronteras de nuestro planeta azul. Imagina por un momento la escala de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Contiene, con estimaciones muy conservadoras, unos 100.000 millones de estrellas. Y de manera aún más impresionante, los datos más recientes provenientes de misiones, como Kepler, sugieren que la mayoría de esas estrellas albergan planetas orbitando a su alrededor. De hecho, es estadísticamente probable que existan más planetas que estrellas. Estamos hablando de un número asombroso de mundos, muchos de ellos con tamaños similares a la Tierra y ubicados en la llamada zona de habitabilidad, la región orbital donde la temperatura permite que el agua líquida exista en la superficie. Si tan solo una fracción minúscula de estos incontables planetas tuviera las condiciones propicias, agua, una atmósfera estable, elementos químicos básicos, y si la vida fuese un proceso cósmico que tiende a ocurrir dadas las circunstancias correctas, entonces el universo debería estar absolutamente rebosante de vida, de formas biológicas e incluso de civilizaciones avanzadas. Este argumento estadístico es la base de la esperanza en la existencia extraterrestre. Los elementos fundamentales para la vida, como el carbono, el oxígeno o el hidrógeno, se crearon en el interior de las estrellas y se dispersaron por todo el espacio. Somos, literalmente, polvo de estrellas. Por lo tanto, esos mismos ingredientes universales están disponibles por doquier. Sin embargo, aquí es donde nos topamos con uno de los enigmas más desconcertantes de la ciencia. Una contradicción que pone los pelos de punta a cualquier astrónomo, y que el físico Enrico Fermi formuló brillantemente a mediados del siglo XX. Si la vida es tan probable, y si el universo es tan antiguo, nuestra galaxia tiene más de 10.000 millones de años, tiempo más que suficiente para que innumerables civilizaciones hayan evolucionado, se hayan expandido y hayan dejado su huella. Entonces, ¿dónde está todo el mundo? Este es el corazón de la paradoja de Fermi, la inmensa probabilidad teórica de la vida versus la total ausencia de evidencia observacional de ella. ¿El silencio del cosmos es ensordecedor? Piensa en la edad del universo. Las primeras estrellas y galaxias se formaron hace miles de millones de años. Si una civilización se hubiese desarrollado tan solo 1.000 millones de años antes que la nuestra, habría tenido tiempo de colonizar toda la galaxia muchas veces. Podrían haber construido vastas megaestructuras para capturar la energía de su estrella, como las famosas esferas de Dyson, las cuales son en sí mismas un misterio teórico que buscamos. Deberíamos ver sus rastros por todas partes: tecnología avanzada, señales de radio intensas o incluso naves espaciales. Pero, hasta el día de hoy, los programas de búsqueda de inteligencia extraterrestre, como SETI, han escuchado únicamente estática. El silencio cósmico se convierte entonces en un misterio profundo que nos obliga a considerar la posibilidad de que algo crucial falte en nuestra ecuación. Y esto nos lleva a la teoría más inquietante de la paradoja de Fermi: la existencia de un gran filtro. El gran filtro es un concepto hipotético que sugiere que en el largo camino evolutivo, desde la abiogénesis,
El origen de la vida a partir de materia inorgánica hasta la formación de una civilización intergaláctica, existe al menos un muro infranqueable, un cuello de botella de una dificultad tan extrema que casi ninguna forma de vida logra superarlo. Este filtro explicaría el silencio, porque la inmensa mayoría de las semillas de vida cósmica se quedan atascadas en este punto. El verdadero misterio es dónde está este gran filtro, y las posibilidades son aterradoras. La primera posibilidad, la más optimista para nuestra supervivencia futura, pero la más pesimista para nuestra unicidad, es que el gran filtro está detrás de nosotros. Esto significaría que el evento más improbable y difícil en el desarrollo de la vida ya ha ocurrido en la Tierra. Nuestra existencia es una rareza estadística monumental. Hay varios puntos clave donde el filtro podría haber actuado. Uno de esos puntos es el origen de la vida misma, la abiogénesis. Aunque los ingredientes para la vida son comunes, el salto de un puñado de moléculas inorgánicas flotando en una sopa primordial a una célula autorreplicante, capaz de almacenar información, procesar energía y reproducirse, podría ser infinitamente más difícil de lo que imaginamos. A pesar de los esfuerzos en laboratorio, los científicos aún no han logrado replicar este proceso de manera convincente. Si este salto es el gran filtro, significaría que la Tierra es uno de los poquísimos planetas afortunados en toda la galaxia donde la vida microbiana pudo empezar. Otro punto de filtrado posterior podría ser la aparición de la célula eucariota, la célula compleja que nos conforma a nosotros, a los animales, plantas y hongos. La vida en la Tierra pasó miles de millones de años como simples células procariotas, bacterias. El evento singular en el que una célula engulló a otra y ambas aprendieron a cooperar, dando origen a estructuras complejas como las mitocondrias, fue un salto evolutivo gigantesco y extraordinariamente raro. Si este es el filtro, la mayoría de los planetas habitables están llenos de una biomasa microbiana que nunca pudo desarrollar complejidad. Si el gran filtro ya ha quedado atrás, entonces somos increíblemente especiales. Tenemos la llave de la galaxia en nuestras manos y nuestra probabilidad de supervivencia a largo plazo es relativamente alta, ya que hemos superado el obstáculo más grande. Es un pensamiento reconfortante, aunque solitario, pero hay una segunda posibilidad, la más escalofriante de todas. El gran filtro está delante de nosotros. Si es así, significa que la vida evoluciona hasta nuestro punto con relativa facilidad, lo que implica que la galaxia podría estar llena de civilizaciones que llegaron a un nivel de desarrollo similar al nuestro. Sin embargo, hay un obstáculo que ninguna o casi ninguna civilización es capaz de cruzar. Un evento de extinción catastrófica que se dispara cuando la tecnología alcanza cierto umbral. ¿Cuál podría ser este filtro futuro? La respuesta suele apuntar a las consecuencias de la propia tecnología avanzada. Un candidato es la destrucción nuclear. Una civilización que desarrolla la capacidad de viajar por el espacio, también desarrolla la capacidad de autodestruirse por completo. La paz tecnológica puede ser una ilusión temporal antes de que el conflicto inevitable, magnificado por armas de aniquilación total, ponga fin a la existencia de la civilización antes de que ésta pueda esparcirse por el cosmos. Otro candidato es la crisis climática o ambiental a escala planetaria. Alcanzar un nivel tecnológico avanzado casi siempre implica una explotación intensiva de recursos y una alteración drástica del ecosistema del planeta hogar. Si la civilización es incapaz de gestionar de forma sostenible su propia casa o de realizar la transición a una economía interplanetaria antes de que el colapso ambiental se vuelva irreversible, se autodestruye. Una alternativa aún más moderna y tecnológica es la inteligencia artificial superinteligente. Existe la preocupación de que una civilización pueda crear una inteligencia artificial que, al ser mucho más rápida y potente que la mente humana, se vuelva incontrolable y decida que la humanidad, o toda la vida biológica, es una amenaza o un obstáculo para sus propios objetivos, eliminando a sus creadores. Esto sería el final de la civilización biológica antes de que pudiera convertirse en una civilización cósmica. Si el gran filtro se encuentra en nuestro futuro, entonces cada avance tecnológico, cada nuevo logro en la fusión nuclear o la inteligencia artificial debería ser visto con una mezcla de orgullo y de terror, pues podría acercarnos al umbral de nuestra propia desaparición. Es una advertencia silenciosa, pintada con la ausencia de otras luces en el cielo. Más allá del gran filtro, existen otras soluciones a la paradoja de Fermi que son igual de intrigantes.
Una de ellas es la hipótesis del zoológico o del acuario galáctico. Esta sugiere que las civilizaciones extraterrestres avanzadas existen, pero han decidido no contactarnos. Han establecido una regla de no interferencia o primer contacto hasta que la humanidad alcance un nivel de desarrollo determinado, quizás una madurez social, tecnológica o ética que les parezca adecuada. Desde su perspectiva, podríamos ser una especie en cuarentena o en una especie de reserva natural cósmica, observada de cerca sin que nosotros lo sepamos, como si fuéramos un experimento o simplemente para evitar contaminar o influir en nuestro desarrollo natural. Esta hipótesis es difícil de refutar porque, por definición, si la civilización avanzada no quiere ser detectada, tiene la capacidad de ocultarse de nuestra tecnología primitiva. Podrían estar observándonos con sondas indetectables que utilizan tecnología que ni siquiera podemos imaginar. Otra solución posible es que la expansión de las civilizaciones es limitada o lenta. Quizás los costos energéticos y logísticos del viaje interestelar son tan abrumadores que las civilizaciones avanzadas simplemente se quedan en sus sistemas estelares de origen, o a lo sumo, colonizan unos pocos sistemas vecinos. Si el universo es tan grande, el espacio entre civilizaciones podría ser demasiado vasto para que sus señales o rastros tecnológicos lleguen a nosotros con la intensidad necesaria para ser captados. Esto nos llevaría a un universo salpicado de archipiélagos de vida, separados por océanos cósmicos infranqueables. También está la posibilidad de que estamos buscando de forma equivocada. La mayoría de nuestros esfuerzos se centran en buscar señales de radio de banda estrecha, asumiendo que las civilizaciones extraterrestres se comunicarían de forma similar a como lo hacemos nosotros. Pero quizás una civilización millones de años más avanzada ni siquiera use ondas de radio. Podrían estar comunicándose a través de neutrinos, modulaciones de la gravedad, o quizás el envío de información a través de computación cuántica a gran escala. Fenómenos que nuestra actual tecnología simplemente no tiene la sensibilidad para detectar. Si la tecnología avanzada se vuelve incomprensiblemente diferente a la nuestra, su actividad podría parecernos indistinguible del ruido de fondo natural del cosmos. El misterio de la vida no solo se limita a la paradoja de Fermi, también nos obliga a redefinir dónde y cómo podría existir la vida. Durante mucho tiempo, los científicos se centraron en planetas que se parecieran a la Tierra, pero la exploración de nuestro propio sistema solar ha revelado que la vida podría estar prosperando en entornos que antes considerábamos completamente hostiles, lo que expande enormemente el concepto de habitabilidad. Un ejemplo claro es Europa, una de las lunas heladas de Júpiter. La superficie de Europa es una corteza de hielo, pero las mediciones y los modelos sugieren fuertemente la presencia de un océano subsuperficial global de agua líquida. Este océano está calentado por fuerzas de marea inmensas generadas por la gravedad de Júpiter, un fenómeno conocido como calentamiento de marea. La fricción gravitatoria mantiene el agua líquida e, increíblemente, podría proveer la energía necesaria para sostener la vida. De manera similar, Encélado, una pequeña luna de Saturno, también lanza chorros de vapor de agua y material orgánico al espacio desde su polo sur, confirmando que tiene un océano subsuperficial con actividad hidrotermal. La existencia de vida en estos océanos subsuperficiales nos lleva a la idea de la vida extremófila, organismos que prosperan en condiciones extremas, como la que se encuentra en las chimeneas hidrotermales en el fondo de los océanos terrestres. Estos ecosistemas no dependen de la luz solar, obtienen su energía a través de la quimiosíntesis, aprovechando el calor y los compuestos químicos que salen del interior del planeta. Si la vida puede florecer en la oscuridad, bajo una corteza de hielo, en el subsuelo de un mundo congelado, entonces la probabilidad de vida en el universo se dispara. Podrían existir miles de millones de mundos océano en la galaxia que alberguen vida. Otro concepto revolucionario es la búsqueda de vida basada en otros solventes o químicas. En la Tierra, la vida depende del agua como solvente y del carbono como esqueleto molecular. Pero, ¿qué pasaría si la vida pudiera usar el metano líquido como solvente, como el que fluye en los ríos y lagos de Titán, la luna gigante de Saturno? El metano líquido en Titán existe a temperaturas gélidas, lo que requeriría una bioquímica totalmente diferente. El silicio, por ejemplo, podría potencialmente reemplazar al carbono en condiciones específicas, aunque es menos versátil químicamente. Estos mundos con químicas alternativas
desafían nuestra visión de la biología y nos obligan a buscar biofirmas, indicadores químicos de la vida, mucho más diversas de lo que originalmente pensamos. La astrobiología se convierte así en la búsqueda no solo de otros humanos o animales, sino de cualquier forma de complejidad organizada que pueda automantenerse y evolucionar. El misterio no es si existe la vida, sino cuán radicalmente diferente podría ser, y si logra, en algún punto, desarrollar la inteligencia suficiente para construir estructuras que delaten su presencia. Finalmente, al abordar el misterio del espacio y la vida, no podemos obviar el enigma de los objetos interestelares. La inmensidad del espacio no está vacía, está llena de material errante. La confirmación de la existencia de objetos que se originaron en otro sistema estelar y que solo están de paso por el nuestro es un descubrimiento relativamente reciente que ha abierto un nuevo campo de misterios. El primer visitante interestelar detectado, Oumuamua, fue un objeto de forma extraña, alargada y oscura, que pasó por nuestro sistema solar en 2017. Su comportamiento era altamente anómalo. Se aceleró de una manera que no podía explicarse simplemente por la gravedad del Sol. Los científicos plantearon que su aceleración se debía probablemente a la desgasificación, la liberación de gases y hielo por el calentamiento solar. Pero la forma en que se aceleraba era inconsistente con la de un cometa normal. Esto llevó a algunas especulaciones muy controvertidas y sin pruebas sólidas de que podría tratarse de una tecnología artificial, una sonda extraterrestre o un fragmento de una, lo que desató un debate acalorado en la comunidad científica. El segundo objeto interestelar, Borisov, fue un cometa más tradicional. Sin embargo, el simple hecho de que estos objetos existan y atraviesen el espacio entre estrellas con regularidad nos enseña algo fundamental. Los sistemas estelares expulsan material al espacio interestelar de forma continua. Esto significa que los ladrillos de la vida, las moléculas orgánicas y quizás hasta formas microbianas podrían estar viajando por toda la galaxia, sembrando la vida de un sistema a otro, un concepto conocido como panspermia. El misterio de la vida extraterrestre, en última instancia, no se trata solo de encontrar una respuesta, se trata de cómo la búsqueda de esa respuesta nos obliga a cuestionar todas nuestras suposiciones sobre la física, la química y la biología. La paradoja de Fermi es un espejo que nos muestra la fragilidad de nuestra existencia y la posibilidad aterradora o inspiradora de que el cosmos esconde un gran filtro esperando a todas las civilizaciones. La próxima vez nos sumergiremos en los misterios de la cosmología extrema para explorar el concepto del multiverso y la pregunta de si las leyes de la física son universales. Si la búsqueda de vida en el cosmos nos obliga a mirar hacia el interior de la biología, la cosmología extrema nos exige mirar hacia el exterior, hacia la vastedad inabarcable de la existencia. Después de debatir sobre la paradoja de Fermi y el escalofriante concepto del gran filtro, nos adentramos ahora en el misterio más grande de todos, el multiverso. Este concepto no es ciencia ficción, aunque parezca sacado de una novela. La idea de que nuestro universo, el que contiene todas nuestras galaxias, estrellas y nebulosas, no sea el único, sino tan solo una burbuja o un parche dentro de un reino de existencia mucho más grande, ha surgido de manera natural de varias de nuestras teorías más sólidas en física y cosmología. El primer argumento a favor de un multiverso, y quizás el más simple de entender, proviene de la teoría de la inflación eterna. Como recordamos, el universo visible se expandió de manera increíblemente rápida en el primer instante después del Big Bang, un proceso llamado inflación cósmica. Esta teoría, que explica elegantemente la uniformidad de la radiación de fondo de microondas, sugiere que la expansión no se detuvo en todas partes al mismo tiempo. Piensa en el universo como una masa de pan leudando. En algunos lugares, el proceso se detuvo y se formó nuestro universo local, pero en otros vastos parajes, la inflación simplemente nunca cesó. En esas regiones, la expansión continúa a un ritmo vertiginoso, separando burbujas o bolsillos del espacio-tiempo, cada uno de los cuales podría ser un universo independiente. Estos universos burbuja estarían tan increíblemente lejos, separados por regiones de espacio, que se expanden más rápido que la velocidad de la luz, que no tendríamos forma de interactuar con ellos ni de observarlos directamente. Serían, a todos los efectos, entidades completamente separadas. El gran misterio de este multiverso inflacionario
es que cada burbuja podría haber tenido un reinicio diferente. Esto significa que las constantes fundamentales de la física, como la masa del electrón, la fuerza de la gravedad o el valor de la energía oscura, podrían ser radicalmente diferentes en cada uno. Y esto nos lleva a uno de los misterios más profundos de la cosmología, la sintonía fina del universo. ¿Por qué las leyes de la física en nuestro universo parecen estar tan perfectamente ajustadas para permitir la existencia de la vida? Por ejemplo, si la fuerza nuclear débil fuera un poco más potente o un poco más suave, el Sol no podría generar energía de la manera en que lo hace, y la vida a base de carbono sería imposible. Si la energía oscura fuera mucho más fuerte, la expansión del universo habría sido tan veloz que la materia nunca habría tenido tiempo de agruparse para formar galaxias y estrellas. Cualquier mínima alteración en estas constantes fundamentales, si las cambias tan solo por una pizca decimal, resultaría en un universo estéril y vacío. Es pura suerte que vivamos en el único universo posible donde estas constantes están perfectamente sintonizadas. El multiverso inflacionario ofrece una respuesta, aunque profundamente insatisfactoria para algunos: el principio antrópico. Si hay un número infinito de universos con todas las combinaciones posibles de leyes físicas, entonces es inevitable que al menos uno tenga las leyes correctas para que surja la vida, y por lo tanto, para que existan observadores como nosotros que puedan preguntarse por qué el universo está sintonizado de esa manera. No es suerte, es una necesidad estadística. El misterio se desplaza. En lugar de preguntarnos por qué nuestro universo es especial, preguntamos si somos simplemente el resultado de un sorteo cósmico masivo donde todas las posibilidades se realizan. Pero el multiverso no se detiene en las burbujas. También tenemos el multiverso de muchos mundos, que surge de la mecánica cuántica. Recuerda que la mecánica cuántica rige el comportamiento de las partículas subatómicas, y en ese nivel, las cosas no son deterministas. Antes de que se observe una partícula, esta existe en un estado de superposición, como si estuviera en varios lugares o tuviera varias propiedades al mismo tiempo. La famosa interpretación de los muchos mundos de Hugh Everett postula que cada vez que ocurre un evento cuántico, cada vez que una partícula se ve obligada a elegir un estado y la superposición se colapsa, el universo se divide en innumerables ramas paralelas, una por cada posibilidad. En un universo paralelo, el protón se descompuso de una manera y en otro de una manera ligeramente diferente. Esto implica que, en algún lugar, hay un universo idéntico a este donde si elegiste desayunar café en lugar de té, o donde la civilización romana nunca cayó. Esta visión del multiverso cuántico es radical, pues sugiere que todas las posibilidades que la física permite son realizadas en alguna parte. Si esta interpretación es correcta, el cosmos no solo es inmenso, sino que su complejidad es inimaginable, con una cantidad infinita de copias de ti viviendo vidas ligeramente o radicalmente diferentes en reinos que son físicamente reales aunque inaccesibles. Un tercer tipo de multiverso, y quizás el más abstracto, es el multiverso matemático. El cosmólogo Max Tegmark propone que si nuestra realidad es descrita con tanta precisión por las matemáticas, quizás la estructura matemática es, en sí misma, la realidad. Si una estructura matemática es consistente y se puede describir, existe. Bajo este punto de vista, cualquier estructura matemática que pueda describir un universo, incluyendo uno con leyes físicas totalmente diferentes a las nuestras, es un universo real. El misterio aquí es si las matemáticas son un lenguaje que usamos para describir el universo o si ellas son el universo mismo. Es una pregunta que roza la filosofía, pero tiene profundas implicaciones para la naturaleza fundamental de la realidad. Al mirar el multiverso, inevitablemente nos topamos con el enigma de los universos bebé, o la posibilidad de que nuestro universo haya nacido de un agujero negro en otro universo. Algunos modelos de gravedad cuántica sugieren que en el corazón de una singularidad de agujero negro, en ese punto de densidad infinita, podría desencadenarse una nueva inflación, dando lugar a un nuevo universo. Es una especie de proceso de reproducción cósmica. Si esto fuera cierto, los agujeros negros serían los portales de nacimiento para nuevos cosmos, creando una vasta estructura fractal de universos interconectados. Dejando por un momento la especulación del multiverso, volvamos a nuestro propio universo para abordar otro misterio fundamental que atañe a la geometría espacial: la forma del cosmos.
La geometría del universo, su forma global a gran escala, está determinada por un factor crucial: su densidad de energía. Si la densidad total del universo es igual a un valor crítico, el universo es plano, euclidiano. Si es mayor, el universo es cerrado, similar a la superficie de una esfera, finita y con una geometría curva positiva. Y si es menor, el universo es abierto, similar a una silla de montar, infinita y con una geometría curva negativa. Las mediciones detalladas de la radiación de fondo de microondas cósmico, ese eco del Big Bang, han arrojado un resultado increíble. Nuestro universo es plano, o al menos tan plano que la desviación de la planitud es casi indetectable. ¿Qué significa plano en este contexto? Imagina que dibujas un triángulo en el espacio. Si el universo fuera curvo como una esfera, la suma de los ángulos de ese triángulo sería mayor a 180 grados. Si fuera plano, la suma es exactamente 180 grados, como nos enseñaron en la escuela. El hecho de que sea plano es, en sí mismo, un misterio. Para que el universo se mantenga plano a lo largo de 14.000 millones de años de expansión, su densidad total debe haber sido ajustada con una precisión asombrosa en el momento del Big Bang. Esta es otra instancia de sintonía fina que el modelo de inflación cósmica intenta resolver, sugiriendo que la rápida expansión inicial simplemente estiró cualquier curvatura que pudiera haber existido, aplanándola como una arruga en un globo que se infla inmensamente. Pero el misterio de la forma se vuelve más intrigante cuando consideramos el concepto de un universo finito versus infinito. Si nuestro universo es plano y se extiende por todas las direcciones para siempre, es un universo infinito. Si es infinito, entonces, matemáticamente, todas las configuraciones de partículas posibles deben repetirse en algún momento, en algún lugar. Esto implicaría que, a una distancia inmensa, existe una copia exacta de ti, leyendo un guión idéntico al que estás escuchando. Sin embargo, si el universo tiene una topología más compleja, podría ser a la vez plano e finito. Piensa en el clásico videojuego de asteroides. Si sales por el borde derecho de la pantalla, apareces por el borde izquierdo. Tu universo es plano, pero está conectado a sí mismo. El universo podría ser un toro o alguna otra forma de geometría compleja que haga que, si viajas lo suficientemente lejos en línea recta, eventualmente regreses a tu punto de partida. Si la forma del universo es finita, los cosmólogos buscarían patrones repetidos en el fondo de microondas cósmico, una especie de eco de galaxias que aún no se ha confirmado, pero que está siendo investigado activamente. La pregunta de si el universo es finito o infinito es la pregunta de si la existencia tiene límites o no, el último misterio de la frontera. Cambiando de escala, hay un misterio que apunta a un objeto único y masivo que se mueve a través del espacio a una velocidad increíble, el Gran Atractor. Este es un concepto fascinante que involucra fuerzas a una escala que va más allá de nuestro cúmulo de galaxias local. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, forma parte de un grupo local que, a su vez, está en el borde del supercúmulo de Virgo, pero incluso esta gigantesca estructura está siendo arrastrada a una velocidad de unos 600 kilómetros por segundo en una dirección específica del espacio. ¿Qué es lo que está ejerciendo esta fuerza de tracción colosal? Los astrónomos identificaron una región en el espacio, a unos 150 a 250 millones de años luz de distancia, que parecía tener una concentración de masa gravitacionalmente atractiva tan grande que fue apodada el Gran Atractor. El problema es que esta región está oculta detrás de la zona de evitación, la porción del cielo que la Vía Láctea oculta con su propio polvo y estrellas, lo que dificulta enormemente su observación con telescopios ópticos. Era un fantasma gravitacional. Las observaciones posteriores, utilizando telescopios en el rango de radio y rayos X que pueden penetrar el polvo, revelaron que el Gran Atractor no era una sola estructura, sino que formaba parte de una entidad mucho más grande y masiva, la Niaquea, nuestro supercúmulo de galaxias que está dominado por un grupo de cúmulos de galaxias increíblemente masivos. La nueva comprensión sugiere que no somos simplemente arrastrados por un solo objeto, sino que estamos fluyendo, junto con miles de otras galaxias, hacia el centro de un enorme valle gravitacional en el espacio. El misterio se ha transformado. Ya no se trata de un único punto de atracción inexplicable, sino de una comprensión profunda de cómo la materia se agrupa en las estructuras más grandes del universo, con vastos ríos cósmicos de galaxias que fluyen hacia pozos de gravedad masivos.
La estructura a gran escala del universo es mucho más filamentosa y jerárquica de lo que se pensaba. Y hablando de fuerzas extrañas, hablemos de la anomalía de Pioneer. Durante décadas, las sondas espaciales Pioneer 10 y 11, lanzadas en los años 70, viajaron hacia los confines del sistema solar. A medida que se alejaban, los científicos notaron algo peculiar. Ambas sondas estaban experimentando una aceleración extremadamente pequeña e inexplicable, dirigida hacia el Sol. Era una fuerza diminuta, una aceleración de 8.7410 metros por segundo cuadrado, pero persistente y totalmente fuera de las predicciones de la mecánica celeste conocida. Esta anomalía se convirtió en uno de los misterios más intrigantes de la física espacial. Las hipótesis iban desde un mal funcionamiento no detectado de la nave, hasta una nueva física desconocida o una alteración sutil de la gravedad a grandes distancias. Los científicos pasaron años analizando cada fuente concebible de fuerza, como la presión de la radiación solar residual, las fugas de propulsión de la nave, o incluso el efecto Doppler. Finalmente, el consenso científico, después de una investigación exhaustiva, concluyó que la causa más probable era simple, aunque difícil de modelar: el calor residual de los generadores termoeléctricos de radioisótopos RTG de las sondas, que se emitía de forma anisotrópica, desigual, a través de la nave, empujándola sutilmente hacia el Sol. El misterio de la anomalía se resolvió a través de una física mundana, pero la lección fue crucial. Incluso los efectos más pequeños y simples deben considerarse antes de invocar leyes de la física totalmente nuevas. Otro misterio que está en la intersección de la física de partículas y la cosmología es el problema de los neutrinos. Los neutrinos son partículas subatómicas increíblemente ligeras y neutras que interactúan tan débilmente con la materia que pueden atravesar planetas enteros sin inmutarse. Se producen en abundancia, en el Sol, en explosiones de supernovas y en reactores nucleares. El misterio original era el llamado problema de los neutrinos solares. Cuando los científicos midieron la cantidad de neutrinos electrónicos que llegaban a la Tierra desde el Sol, encontraron que era solo alrededor de 1/3 de la cantidad predicha por el modelo estándar de la física. ¿Estaba el Sol fallando o había algo mal en nuestra comprensión de los neutrinos? La solución a este enigma fue uno de los mayores descubrimientos de la física de partículas reciente: la oscilación de neutrinos. Se descubrió que los neutrinos no son partículas estables, sino que cambian de sabor, de electrónico a muónico o tauónico, mientras viajan por el espacio. El Sol solo produce neutrinos electrónicos, pero en el trayecto de 8 minutos hasta la Tierra, muchos de ellos se habían transformado en otros tipos que los primeros detectores no podían registrar. Este descubrimiento demostró que los neutrinos deben tener una masa muy pequeña, contrariamente a lo que se pensaba. Aunque el problema de los neutrinos solares se resolvió, su masa sigue siendo un misterio. El modelo estándar predice que los neutrinos no tienen masa, pero la oscilación prueba que sí la tienen. ¿De dónde proviene esa masa y por qué es tan increíblemente pequeña? Responder a esta pregunta podría llevarnos a la nueva física que necesitamos para entender la asimetría bariónica y quizás la misma naturaleza de la materia oscura. Para terminar nuestra inmersión en los enigmas que trascienden el cosmos local, abordemos el concepto de los cuásares y blazares. Estos son algunos de los objetos más brillantes y energéticos de todo el universo. Un cuásar es esencialmente el núcleo galáctico activo de una galaxia muy lejana y joven, impulsado por un agujero negro supermasivo que se alimenta vorazmente de la materia que lo rodea. A medida que la materia cae en espiral hacia el agujero negro, forma un disco de acreción que se calienta a temperaturas inimaginables por la fricción. Este disco irradia luz con una intensidad que puede opacar a la galaxia anfitriona en billones de veces. Los cuásares son tan brillantes que podemos verlos a distancias de miles de millones de años luz, utilizándolos como faros para estudiar el universo primitivo. Los blazares son un tipo de cuásar donde uno de los chorros relativistas de plasma y partículas que son expulsados por el agujero negro está apuntando casi directamente hacia la Tierra. Cuando este chorro de energía choca contra nosotros, el brillo se magnifica hasta niveles asombrosos, lo que los convierte en potentes emisores de rayos gamma y otras formas de radiación de alta energía. El misterio aquí no es su existencia, sino su proliferación temprana. Los cuásares eran mucho más comunes en el universo temprano.
¿Cómo pudieron formarse agujeros negros supermasivos, con masas de miles de millones de soles, tan rápidamente, solo unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang? No parece haber tiempo suficiente para que un agujero negro crezca de la manera tradicional de alimentar materia. Esto ha llevado a la especulación de que existieron agujeros negros primordiales o de que las semillas de los agujeros negros se formaron de manera mucho más rápida de lo que nuestros modelos actuales permiten, un gran enigma sobre la formación de estructuras masivas en la aurora del cosmos. La próxima vez que nos encontremos, abordaremos los enigmas que rodean a la estructura a gran escala del universo, incluyendo la sorprendente existencia del flujo oscuro y el problema de la constante de Hubble, dos misterios que nos obligan a reevaluar la forma en que medimos y entendemos la expansión del universo. Si en nuestro encuentro anterior exploramos la posibilidad de que nuestro universo sea solo una burbuja dentro de un vasto multiverso, ahora debemos enfocarnos en los enigmas que afectan directamente a la estructura de esa burbuja, la expansión cósmica y los fenómenos que desafían nuestro entendimiento de las fuerzas a gran escala. Uno de los misterios más acuciantes de la cosmología moderna es la tensión de Hubble. Este problema se centra en una pregunta aparentemente sencilla: ¿con qué rapidez se está expandiendo el universo ahora mismo? Medir esta velocidad, que se expresa mediante la constante de Hubble, h0, es el termómetro que nos dice qué tan vigorosamente el espacio-tiempo se está estirando. El valor de esta constante es crucial, porque al relacionar la velocidad a la que una galaxia se aleja con su distancia, nos permite calcular la edad y el destino final del cosmos. Durante años, los cosmólogos han trabajado para refinar esta medición, pero en la última década han surgido dos métodos de cálculo extraordinariamente precisos que arrojan resultados incompatibles. El primer método se basa en la observación del universo temprano. Utiliza la radiación de fondo de microondas, CMB, ese eco de calor que quedó del Big Bang. El satélite Planck midió las minúsculas fluctuaciones en el CMB para crear un mapa detallado del universo cuando tenía solo unos 380.000 años de edad. Al introducir estos datos en nuestro modelo cosmológico estándar, llamado modelo lambda CDM, se obtiene un valor para la constante de Hubble de aproximadamente 67.4 kilómetros por segundo por megaparsec. El segundo método se basa en la observación del universo tardío, es decir, del universo tal como lo vemos ahora. Utiliza candelas estándar cósmicas para medir distancias, como las variables cefeidas y las supernovas de tipo Ia en galaxias relativamente cercanas. Estos marcadores nos permiten construir una escalera de distancias cósmica. Las mediciones más refinadas de este método, en particular las realizadas por el equipo de Supernova H0 for the Equation of State, SHSOES, han arrojado consistentemente un valor de alrededor de 73.0 kilómetros por segundo por megaparsec. La diferencia entre 67 y 73 puede sonar insignificante, pero para la cosmología es una discrepancia estadística enorme, una verdadera crisis de medición. La tensión de Hubble sugiere dos escenarios posibles, ambos fascinantes y perturbadores. El primer escenario es que hay un error sistemático en las mediciones, que alguna de las candelas estándar o los modelos de calibración utilizados por los astrónomos del universo tardío son incorrectos. Los científicos han examinado y reexaminado esta posibilidad exhaustivamente, sin encontrar un error claro. El segundo escenario, mucho más emocionante, es que el modelo lambda CDM está incompleto. Esto significaría que la física del universo no ha sido la misma desde el Big Bang, que sucedió algo fundamentalmente diferente en el universo temprano, poco después de la era del CMB, que alteró la tasa de expansión de una manera que aún no hemos contabilizado. Esto podría ser causado por la existencia de una radiación oscura adicional, un tipo de partícula subatómica que existió al principio y que añadió fricción y aceleración al plasma primordial, o quizás por la existencia de una energía oscura temprana o quintessence, una forma transitoria de energía que impulsó la expansión más rápidamente de lo que nuestro modelo supone, resolviendo la tensión al hacer que el universo temprano fuera ligeramente diferente de lo que creemos. Esta tensión no es solo una disputa de números, es una ventana hacia una nueva física que podría estar oculta justo debajo de la superficie de nuestra comprensión. Otro enigma que sacude nuestra comprensión del movimiento cósmico es el misterio del flujo oscuro o dark flow.
Este es un concepto que involucra el movimiento de enormes cúmulos de galaxias, no solo de nuestra propia Vía Láctea, como discutimos con el Gran Atractor, sino de estructuras mucho más grandes. En la cosmología estándar, los cúmulos de galaxias deberían moverse de manera aleatoria o fluir hacia los centros de mayor atracción gravitacional local. Sin embargo, las observaciones realizadas analizando la velocidad y dirección de miles de cúmulos de galaxias en una vasta región del espacio han revelado un movimiento organizado y no aleatorio. Es como si todas estas estructuras estuvieran siendo arrastradas, además del movimiento local, en una dirección uniforme a una velocidad increíblemente alta, de unos 1000 kilómetros por segundo, hacia una región específica más allá del horizonte observable. ¿Qué podría estar causando este movimiento coherente y masivo? La respuesta más simple y menos disruptiva es que se trata de una fluctuación de densidad extremadamente grande en el universo observable, un cúmulo de materia oscura tan vasto y alejado que apenas lo vemos, pero que ejerce una atracción gravitatoria descomunal. Sin embargo, el nombre de flujo oscuro se popularizó porque las teorías más radicales sugieren que este movimiento podría ser la huella de estructuras ubicadas más allá de nuestro horizonte cósmico. Como ya sabes, nuestro horizonte cósmico es el límite de lo que podemos ver, la distancia máxima que la luz ha podido recorrer desde el Big Bang. Si hay estructuras de masa gigantescas fuera de esta burbuja observable, su gravedad aún podría propagarse hacia nosotros, afectando el movimiento de nuestros cúmulos de galaxias internos. Esto es verdaderamente volar la cabeza, porque implicaría que nuestro universo observable no es representativo del cosmos en su totalidad, y que las estructuras más grandes del universo residen en reinos que, por definición, nunca podremos observar directamente. El flujo oscuro se convierte en un posible cable de conexión gravitacional con el multiverso o con estructuras de nuestro universo que están mucho más allá de nuestra vista. El misterio del espacio no se limita solo a la gravedad y la materia, también se extiende a los fenómenos energéticos más violentos y transitorios que son fugaces por naturaleza. Me refiero a los estallidos de radiorápidos o Fast Radio Bursts, FRBs. Los FRBs son quizás los fenómenos más enigmáticos que la radioastronomía ha descubierto en la última década. Se trata de pulsos de energía de radio increíblemente brillantes y potentes, que duran apenas unos pocos milisegundos, tan breves que son difíciles de captar. Lo sorprendente es que, en ese lapso de tiempo microscópico, liberan la misma cantidad de energía que el Sol emite en decenas de miles de años. Lo que añade misterio es la distancia. Se originan en galaxias lejanas a miles de millones de años luz de distancia. Sabemos que no provienen de nuestra Vía Láctea, porque la señal tarda un tiempo mayor en viajar a través del medio interestelar. Este efecto de dispersión nos indica que han viajado por el vasto cosmos. El gran enigma de los FRBs tiene varias capas. La primera es, por supuesto, su origen. ¿Qué clase de objeto cósmico puede liberar tanta energía en un instante? Las teorías van desde eventos astrofísicos extremos y exóticos hasta especulaciones sobre tecnología extraterrestre, aunque la mayoría de los científicos se inclinan por el origen natural. Entre los candidatos naturales más fuertes están las estrellas de neutrones con campos magnéticos hiperintensos, conocidas como magnetares. Se ha observado que al menos un FRB, el NFRB 2428, se originó en un magnetar en nuestra propia galaxia, lo que da mucho peso a esta teoría. La inmensa presión magnética dentro de estos objetos podría provocar un terremoto estelar que sacude la magnetosfera y libera la explosión de energía. El segundo misterio es que algunos FRBs, a diferencia del que vino de nuestro magnetar, son repetidores. Un mismo punto en el cielo puede emitir múltiples pulsos de radio, a veces de forma errática y a veces con un patrón que parece casi periódico. Un objeto que se destruye como una estrella de neutrones colapsando en un agujero negro, lo que era una teoría inicial, no podría repetirse. Este hecho favorece la idea de que la fuente es un objeto estable, como un magnetar joven y altamente activo que sufre convulsiones recurrentes. Pero la parte más alucinante de los FRBs es que se han convertido en una nueva herramienta cosmológica, dado que la señal de radio se dispersa a medida que viaja a través del medio intergaláctico. La cantidad de dispersión depende de la cantidad de electrones libres que encuentra en el camino.
Los científicos pueden usar la dispersión de los FRBs para pesar el universo. Lo sorprendente es que las mediciones de los FRBs sugieren que, finalmente, hemos encontrado la materia bariónica faltante. Recuerda que la materia ordinaria, que forma estrellas y planetas, solo representa el 5% del universo. Durante mucho tiempo, solo podíamos dar cuenta de la mitad de ese 5% en galaxias y gas caliente. El resto, la mitad faltante, el gas caliente y difuso, era demasiado disperso y frío para ser detectado fácilmente. Los FRBs, al interactuar con estos electrones perdidos, sugieren que este gas está ahí, escondido en los vastos filamentos intergalácticos que conectan las galaxias. Es un misterio resuelto de una manera totalmente inesperada. Continuando con los misterios del universo violento, debemos hablar de la extraña relación entre las estrellas de neutrones y los agujeros negros. Las estrellas de neutrones son los objetos más densos que conocemos en el universo, justo antes de colapsar en un agujero negro. Una cucharadita de materia de estrella de neutrones pesaría miles de millones de toneladas. Son gigantescos núcleos atómicos comprimidos por su propia gravedad. El misterio reside en la ecuación de estado de la materia de neutrones. No sabemos cuál es el límite exacto de masa que una estrella de neutrones puede soportar antes de sucumbir a la gravedad y colapsar. En su interior, la materia es tan densa que no se comporta como átomos normales. Las fuerzas nucleares, la gravedad y la relatividad se encuentran en un baile extremo. Podría haber formas exóticas de materia allí, como la materia de quark extraño, o incluso un agujero de quarks, donde los neutrones se han desintegrado en sus componentes más fundamentales. Comprender este límite de masa es vital para desentrañar el corazón de la materia y la gravedad. El descubrimiento de las ondas gravitacionales provenientes de la fusión de dos estrellas de neutrones, un evento llamado GBUT-GO17, nos ha dado información valiosísima. La forma en que las estrellas de neutrones se fusionaron y la luz que emitieron en el proceso, una kilonova, nos ha ayudado a refinar este límite de masa, pero la física interna de estas estrellas sigue siendo un enigma de alta energía que requiere una nueva comprensión de las interacciones nucleares extremas. Otro misterio que surge de la extrema energía es el de los rayos gamma. Los estallidos de rayos gamma, GRBs, son las explosiones más potentes conocidas en el universo, superando por poco tiempo la luminosidad de galaxias enteras. Duran desde milisegundos hasta varios minutos. Los GRBs se dividen en dos categorías principales que sugieren diferentes orígenes cósmicos. Los GRBs de corta duración, menos de 2 segundos, son causados por la fusión de dos estrellas de neutrones, como el evento que produjo las ondas gravitacionales mencionadas, o por la fusión de una estrella de neutrones con un agujero negro. Estos eventos crean chorros de energía extremadamente concentrados que, al apuntar hacia nosotros, se ven como un estallido breve y potente. Los GRBs de larga duración, más de 2 segundos, se cree que son el resultado del colapso del núcleo de una estrella supermasiva que está girando rápidamente, un proceso que lleva al nacimiento de un agujero negro. Este colapso se denomina a veces hipernova, que es una versión mucho más energética de una supernova. El enigma aquí es que no entendemos completamente el mecanismo por el cual estos chorros de rayos gamma son creados. La energía que se requiere es tan inmensa que los modelos teóricos luchan por explicar cómo el agujero negro recién formado canaliza esa energía hacia chorros relativistas que viajan a casi la velocidad de la luz. Además, el estudio de los GRBs nos ha permitido calcular con precisión la expansión del universo temprano, creando una nueva escalera de distancias que también se está utilizando para debatir y quizás resolver la tensión de Hubble que mencionamos al inicio. La existencia de todos estos fenómenos extremos, desde las quietas estrellas de neutrones hasta las poderosas explosiones de rayos gamma y los veloces FRBs, nos recuerdan que el universo es un lugar dinámico y constantemente violento, que opera a niveles de energía y densidad que solo podemos recrear fugazmente en los aceleradores de partículas más avanzados. Para nuestra próxima inmersión en los misterios del espacio, exploraremos los enigmas que rodean a nuestro propio sistema solar, con un enfoque particular en el cinturón de Kuiper y la posible existencia del enigmático Planeta 9, un gigante oculto que podría estar acechando en los confines helados de nuestro vecindario cósmico. Hemos viajado a través de galaxias lejanas,
Hemos debatido sobre el destino cósmico y la inquietante posibilidad de otros universos. Ahora es el momento de regresar a nuestro propio vecindario, a nuestro sistema solar, y darnos cuenta de que incluso aquí, en nuestro patio trasero cósmico, residen enigmas que desafían la comprensión de los astrónomos. El misterio más grande que acecha en las afueras de nuestro sistema es la posible existencia de un planeta gigante no descubierto, el planeta 9. Desde que Plutón fue reclasificado, se pensó que el límite de nuestro sistema estaba bien delineado, dominado por los gigantes gaseosos y rocosos que conocemos. Sin embargo, el estudio de los objetos que orbitan mucho más allá de Neptuno, en la región conocida como el Cinturón de Kuiper, ha revelado una serie de peculiaridades gravitacionales que sugieren la presencia de algo muy grande y muy lejano. El Cinturón de Kuiper es un vasto disco de cuerpos helados, cometas y pequeños mundos enanos como el propio Plutón. Es una especie de congelador cósmico de escombros de la formación del sistema solar. Lo fascinante es que una serie de objetos en el Cinturón de Kuiper, aquellos con órbitas extremadamente alargadas, muestran una agrupación inusual en sus parámetros orbitales. Todos parecen inclinarse en la misma dirección, y sus perihelios, el punto más cercano al Sol en sus órbitas, se agrupan de forma sospechosa. Piensa en esto. Si estos objetos estuvieran orbitando aleatoriamente, sus órbitas deberían estar distribuidas uniformemente. Que todas se alineen de esta manera es tan improbable que la estadística sugiere que hay una fuerza gravitacional oculta perturbándolas. Esta perturbación no puede ser explicada por la gravedad de los planetas gigantes conocidos. La explicación más convincente, planteada por Konstantin Batygin y Mike Brown, es la existencia de un noveno planeta con una masa considerable, quizás 10 veces la masa de la Tierra, que orbita el Sol a una distancia promedio de entre 400 y 800 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. Esto colocaría al planeta 9 mucho más allá de Neptuno, en una órbita extremadamente elíptica y muy inclinada. El misterio reside en que, a pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda con telescopios muy potentes, el planeta 9 aún no ha sido observado directamente. Si existe, está tan lejos que su luz reflejada es increíblemente tenue. Si se confirma su existencia, reescribiría nuestra comprensión de cómo se formó y evolucionó el sistema solar, e indicaría que nuestro vecindario es mucho más complejo y misterioso de lo que los mapas actuales muestran. Es la promesa de un gigante frío acechando en la oscuridad que tiene a los astrónomos en una búsqueda frenética. Ahora, pasemos a un misterio de composición y origen: los cometas. Estos bolas de nieve sucias, cósmicas, compuestas de hielo, polvo y roca, son cápsulas del tiempo prístinas que datan de la formación de nuestro sistema. Hay dos poblaciones principales de cometas: las de periodo corto, que provienen del Cinturón de Kuiper, y las de periodo largo, que provienen de la nube de Oort. La nube de Oort es un concepto teórico que es, en sí mismo, un misterio espacial. Se postula que es una inmensa envoltura esférica de objetos helados que rodea todo nuestro sistema solar a distancias que se extienden hasta 1 año luz del Sol, casi a mitad de camino de la estrella más cercana. Se cree que es la fuente de los cometas de periodo largo, aquellos que tardan miles o incluso millones de años en completar una órbita. El misterio de la nube de Oort es que nunca ha sido observada directamente. Es demasiado tenue y está demasiado lejos. Su existencia se infiere por la estadística y las trayectorias de los cometas de periodo largo que de repente caen en picada hacia el Sol. ¿Cómo se formó esta vasta estructura? La teoría sugiere que estos objetos se formaron mucho más cerca del Sol. Fueron esparcidos por la gravedad de los planetas gigantes durante la formación inicial del sistema y luego fueron dispersados a estas distancias extremas por la débil atracción gravitatoria de las estrellas vecinas que pasaban cerca. Si la nube de Oort es real, y los datos apuntan fuertemente a ello, su masa total podría superar la masa de todos los planetas juntos. Es un vasto y helado reino que define los límites gravitacionales externos del Sol. Es una frontera invisible y gigantesca que nos recuerda cuán poco sabemos sobre la verdadera extensión de nuestro sistema solar. Dejemos los confines helados y volvamos a la región interior, a nuestro vecino más cercano y el misterio de su pasado: Marte y el enigma del agua perdida. Sabemos, gracias a las sondas y rovers,
que Marte fue en el pasado un planeta con abundante agua líquida en su superficie. Hay canales de ríos secos, deltas y minerales que solo se forman en presencia de agua. Hace miles de millones de años, Marte era probablemente un mundo mucho más cálido y húmedo, con océanos y un ciclo hidrológico. El misterio es doble. ¿Dónde fue a parar toda esa agua y qué causó el cambio climático catastrófico? Una parte del agua se perdió en el espacio. Marte perdió su campo magnético hace mucho tiempo, dejándolo vulnerable al viento solar. El viento solar, al chocar con la atmósfera marciana, lentamente despojó las moléculas de agua de la atmósfera superior, un proceso que continúa hoy, pero gran parte del agua debió haber quedado atrapada. Se cree que una porción significativa está congelada en las capas de permafrost bajo la superficie polar y posiblemente en forma de hielo subterráneo en latitudes más bajas. Sin embargo, las cantidades de agua detectadas hasta ahora no parecen sumar el volumen de los antiguos océanos. Esto ha llevado a la teoría de que una cantidad sustancial de agua puede haber quedado químicamente ligada a las rocas. El agua interactuó con los minerales volcánicos en la superficie para formar minerales hidratados que la secuestraron permanentemente de la hidrosfera. El enigma que persiste es qué causó que Marte perdiera su atmósfera y su campo magnético. La hipótesis más popular es que, al ser mucho más pequeño que la Tierra, el núcleo de Marte se enfrió rápidamente. Al enfriarse, el dinamo interno que generaba el campo magnético se detuvo, sellando el destino del planeta. Es un cuento de advertencia cósmico sobre la fragilidad de un mundo y sus condiciones de habitabilidad, un misterio que la misión MAVEN está intentando desentrañar al estudiar la pérdida atmosférica actual. Continuando con los misterios del sistema interior, hablemos de Venus, nuestro planeta hermano, que representa el misterio de la divergencia planetaria. Venus tiene un tamaño y una composición muy similares a los de la Tierra. Por ello, a menudo se le llama el gemelo de la Tierra. Sin embargo, las condiciones de la superficie de Venus son un infierno. Temperaturas lo suficientemente altas como para derretir plomo, una presión atmosférica 90 veces superior a la de la Tierra, el equivalente a estar a casi 1 kilómetro bajo el mar, y una atmósfera compuesta casi en su totalidad por dióxido de carbono que genera un efecto invernadero descontrolado. Las nubes son de ácido sulfúrico. El gran misterio es por qué Venus y la Tierra, que comenzaron siendo tan similares, terminaron siendo mundos tan radicalmente diferentes. El consenso científico apunta a un fenómeno desencadenado por el agua. Los modelos sugieren que Venus, al estar un poco más cerca del Sol, tenía una temperatura superficial ligeramente más alta. Esto provocó que el agua líquida que pudo haber existido en su superficie se evaporara rápidamente. El vapor de agua es un potente gas de efecto invernadero. Esta evaporación inicial elevó aún más las temperaturas, causando que se evaporara más agua, creando un ciclo de retroalimentación catastrófico. A diferencia de la Tierra, que usa el agua de lluvia para disolver el dióxido de carbono y luego lo secuestra en forma de roca, carbonatos, Venus nunca desarrolló una litosfera activa o un ciclo de carbono que pudiera atrapar el CO2 en las rocas. Por lo tanto, el CO2 se acumuló en la atmósfera, manteniendo el calor y haciendo que el planeta se convirtiera en un horno cósmico. El misterio de Venus no es solo un enigma planetario, sino una advertencia muy tangible sobre lo que el efecto invernadero descontrolado puede hacer a un mundo. Es un laboratorio natural que nos muestra el potencial destructivo de un clima alterado y es un misterio crucial para la astrobiología, ya que nos ayuda a definir los límites de la zona de habitabilidad alrededor de una estrella. Ahora, centrémonos en un misterio puramente dinámico que afecta a nuestro planeta: las anomalías gravitatorias terrestres. Aunque vivimos en la Tierra, incluso su estructura interna y el campo gravitacional presentan fenómenos que no se entienden completamente. Una de las anomalías más famosas es el geoide, la representación de la Tierra si solo estuviera moldeada por la gravedad y la rotación, sin mareas ni vientos. Lo que los científicos han descubierto es que nuestro planeta no es una esfera perfecta. Hay baches y valles gravitacionales en la superficie del geoide. Por ejemplo, en el Océano Índico, al sur de la India, existe una inmensa anomalía gravitacional negativa conocida como el geoide bajo del Océano Índico, IOGL. En esta zona, la atracción gravitacional es significativamente más débil de lo que debería ser. El misterio es la causa de este valle gravitacional.
La explicación más plausible es que está relacionado con la dinámica del manto terrestre, la capa de roca viscosa que se encuentra entre la corteza y el núcleo. Los modelos sugieren que esta anomalía es el resultado de una pluma fría que se hunde profundamente en el manto. Es una región de material más frío y menos denso que está siendo empujada hacia abajo, creando una especie de vacío de masa. Este material frío podría estar relacionado con los restos de placas oceánicas antiguas que se subdujeron hace millones de años. Comprender la IOGL es crucial para la geodinámica y nos enseña que el interior de nuestro planeta es un sistema fluido y caótico, con movimientos de masa a gran escala que tienen consecuencias medibles incluso en el campo gravitacional de la superficie. Es un recordatorio de que los misterios no siempre están a años luz de distancia. A veces están justo debajo de nuestros pies. Otro misterio que surge de la observación directa es el de las estrellas hiperveloces. Son estrellas que viajan a través del espacio a velocidades tan extremas, cientos o incluso miles de kilómetros por segundo, que están destinadas a ser expulsadas de la atracción gravitacional de nuestra Vía Láctea y lanzadas al espacio intergaláctico. El enigma reside en el mecanismo de aceleración. ¿Qué fuerza puede imprimir una velocidad tan colosal a una estrella? El consenso apunta a un solo culpable: los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias. El modelo más aceptado sugiere que una estrella binaria, dos estrellas orbitándose mutuamente, se acerca peligrosamente al agujero negro supermasivo central. El campo gravitacional del agujero negro desgarra el sistema binario. Una de las estrellas queda capturada y entra en órbita alrededor del agujero negro, mientras que su compañera es expulsada violentamente como una piedra lanzada por un tirachinas gravitacional. Estas estrellas hiperveloces no son solo una curiosidad. Son trazadores cósmicos que nos dan información sobre el potencial gravitatorio y la distribución de masa en el centro galáctico. El estudio de su trayectoria ayuda a los científicos a calcular la masa del agujero negro supermasivo que las expulsó. Además, son la única forma en que una estrella puede salir de su galaxia, lo que significa que el futuro de estas estrellas es de soledad y deriva eterna a través del vasto vacío intergaláctico, un destino cósmico fascinante. Para terminar nuestra inmersión en los misterios de nuestro sistema y sus proximidades, abordemos el enigma de Io, una de las lunas más grandes de Júpiter. Io es, por mucho, el mundo más volcánicamente activo de todo el sistema solar. Su superficie está cubierta de cientos de volcanes que erupcionan constantemente, arrojando penachos de dióxido de azufre a cientos de kilómetros de altura. El misterio es por qué Io es tan increíblemente caliente y activo. Io no tiene la masa para mantener su calor interno a través de la desintegración radiactiva como lo hace la Tierra. La respuesta, de nuevo, reside en la gravedad. La actividad volcánica de Io es impulsada por las gigantescas fuerzas de marea ejercidas por Júpiter y las otras grandes lunas, Europa y Ganímedes. Io está atrapada en una órbita ligeramente elíptica alrededor de Júpiter. A medida que orbita, la fuerza de la gravedad de Júpiter se estira y aprieta constantemente a Io, generando una inmensa fricción interna. Esta fricción calienta el interior de Io, fundiendo la roca y manteniendo el magma en movimiento. Es un proceso conocido como calentamiento de marea, una demostración asombrosa de cómo la pura gravedad puede ser la fuente de energía más poderosa del sistema solar. Si el calor de la gravedad puede encender la actividad volcánica de lunas como Io, imagina la inmensa presión y temperatura que se requiere para encender una estrella. La vida de una estrella es una historia de misterios y colapsos dramáticos, y sus remanentes son algunos de los objetos más exóticos y enigmáticos del universo. Nuestra inmersión en la evolución estelar nos lleva directamente al final violento de estrellas masivas, un proceso que da origen a los púlsares. Un púlsar es una estrella de neutrones que está girando increíblemente rápido y emitiendo haces de radiación electromagnética, principalmente ondas de radio, desde sus polos magnéticos. Piensa en él como un faro cósmico que gira. Cada vez que el haz de radiación cruza la Tierra, vemos un pulso. El misterio de los púlsares no es solo su velocidad de rotación asombrosa, que puede ser de cientos de veces por segundo, sino la precisión de su pulso. Algunos púlsares son cronómetros naturales tan exactos que pueden rivalizar con los mejores relojes atómicos de la Tierra. Esta precisión
nos permite utilizarlos como laboratorios de física fundamental, probando la teoría de la relatividad general de Einstein con una exactitud sin precedentes, especialmente en sistemas binarios de púlsares donde dos de estos gigantes giran entre sí. El enigma se profundiza con los magnetares. Un magnetar es un tipo de estrella de neutrones que posee un campo magnético miles de millones de veces más fuerte que cualquier cosa que podamos generar en la Tierra. Su campo magnético es tan potente que si un magnetar estuviera a la distancia de la Luna, borraría todas las tarjetas de crédito de la Tierra, esterilizaría nuestros discos duros y destrozaría los átomos de tu cuerpo. El misterio reside en cómo se forma este campo magnético extremo. La teoría sugiere que se origina a partir de un proceso conocido como dínamo, donde la convección del plasma en la estrella de neutrones en rotación rápida amplifica el campo magnético a niveles asombrosos. Pero lo realmente volador de los magnetares son sus erupciones. Estos objetos ocasionalmente sufren terremotos estelares en su corteza sólida, lo que provoca la liberación de una cantidad de energía en forma de rayos gamma y rayos X en una fracción de segundo, que es equivalente a la que el Sol emitiría en 100.000 años. Estas ráfagas son eventos tan catastróficos que alteran el campo magnético y causan que la estrella vibre. El estudio de los magnetares es crucial para entender la física de la materia bajo las condiciones más extremas de densidad y magnetismo en el universo. Más allá de los púlsares, la física teórica nos plantea un objeto aún más enigmático que podría nacer de un colapso estelar: el agujero negro de Kugelblitz. El término es una palabra alemana que significa relámpago esférico y se refiere a un agujero negro que se forma no por el colapso gravitatorio de la materia, sino por la concentración extrema de energía pura. La teoría de la relatividad de Einstein establece que la energía y la masa son intercambiables, E y mc2. Si una cantidad suficiente de energía, digamos una inmensa ráfaga de fotones de rayos gamma, se concentra en una región del espacio suficientemente pequeña, la propia energía se vuelve tan masiva gravitacionalmente que colapsa y forma un horizonte de sucesos. El misterio de un agujero negro de Kugelblitz es que, al formarse puramente a partir de la energía, se abriría un camino teórico para la creación de agujeros negros mucho más pequeños que los que se formarían a partir de estrellas, e incluso para la posibilidad de crear agujeros negros primordiales en el universo temprano a partir de fluctuaciones de energía. La búsqueda de la evidencia de la formación de un Kugelblitz sigue siendo un objetivo de la astrofísica de alta energía, ya que representaría la manifestación más directa de la equivalencia entre masa y energía en el cosmos. Adentrándonos en el corazón de la propia materia, el misterio se centra en la existencia de estrellas de quarks. Tras el colapso de una estrella masiva, si la masa es suficiente para superar la presión de degeneración de los electrones, formando una enana blanca, y la presión de degeneración de los neutrones, formando una estrella de neutrones, la gravedad continúa su presión. La teoría sugiere que la materia de neutrones podría romperse aún más. Los neutrones y protones están hechos de partículas más fundamentales llamadas quarks. A densidades aún más altas, los quarks podrían desconfinarse, creando una sustancia exótica conocida como materia de quark o materia extraña. Una estrella de quarks, en esta hipótesis, sería un estado de la materia más allá de la estrella de neutrones, donde toda la materia se convierte en un vasto fluido de quarks libres. El misterio es si este estado es estable y existe en la naturaleza. Los científicos buscan la evidencia de estrellas que parecen demasiado pequeñas y frías para ser estrellas de neutrones normales, que podrían ser las primeras candidatas a estrellas de quarks. Ahora, después de recorrer las densidades extremas de la materia, debemos dirigir nuestra atención al vacío, un concepto que no es tan vacío como parece. El misterio del vacío cuántico es uno de los más profundos que conecta la física de partículas y la cosmología. En la mecánica cuántica, el vacío nunca está realmente vacío. Está lleno de partículas virtuales que aparecen y desaparecen en una fracción de segundo, un concepto que nos recuerda a la energía oscura, pero a una escala mucho más pequeña. Estas partículas virtuales son una manifestación de la energía mínima inherente al espacio-tiempo, llamada energía del punto cero. El vacío posee una energía y el estado de menor energía de todo el universo se conoce como vacío verdadero o true vacuum. El misterio es que el estado actual de nuestro universo, el que experimentamos, podría ser un vacío falso o false vacuum.
Piensa en esto como una canica descansando en un pequeño valle en la cima de una colina. Ese valle es nuestro vacío falso, un estado estable, pero no el más bajo posible. Si la canica, nuestro universo, fuera empujada con la suficiente fuerza, o si simplemente existiera un túnel cuántico aleatorio, la canica podría rodar por la colina hasta el vacío verdadero, el estado de energía más bajo. Este evento hipotético, conocido como decaimiento del vacío o vacuum decay, sería la catástrofe cósmica definitiva, viajando a la velocidad de la luz. Si la transición ocurriera, crearía una burbuja de vacío verdadero que se expandiría, cambiando fundamentalmente las leyes de la física, las constantes fundamentales, la masa de las partículas, la naturaleza de las fuerzas. Todo podría cambiar. En el momento en que esta burbuja nos alcanzara, las estructuras atómicas y moleculares que nos componen dejarían de ser estables. Sería un fin instantáneo para toda la existencia tal como la conocemos, sin advertencia previa. El hecho de que esta posibilidad sea consistente con nuestra comprensión actual de la física, aunque altamente improbable y con una vida media estimada de eones, millones de años, es un recordatorio escalofriante de la inestabilidad potencial del cosmos. El misterio es simple. ¿Estamos viviendo en un estado fundamentalmente inestable de la existencia? Finalmente, hay un misterio que nos obliga a considerar el tiempo mismo, la flecha del tiempo y la entropía. ¿Por qué el tiempo fluye solo en una dirección, desde el pasado hacia el futuro? La mayoría de las leyes de la física fundamental son simétricas en el tiempo. Si grabaras un video de dos partículas chocando, podrías reproducirlo hacia atrás y seguiría cumpliendo las leyes de la física. Sin embargo, en el universo macroscópico, el tiempo es irreversible. Los huevos rotos no se vuelven a armar, el café caliente no se enfría y luego se calienta espontáneamente. La única ley fundamental que define la dirección del tiempo es la segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía, la medida del desorden o la aleatoriedad de un sistema cerrado siempre tiende a aumentar. La entropía solo puede aumentar y es este aumento constante del desorden lo que define la flecha termodinámica del tiempo. El pasado es el estado de baja entropía, el futuro es el estado de alta entropía. El misterio es por qué el universo comenzó con una entropía tan increíblemente baja. El Big Bang fue un estado de extrema baja entropía, a pesar de su alta temperatura y densidad. Para que la flecha del tiempo funcione durante 14.000 millones de años, y para que se hayan formado estructuras complejas como galaxias y vida, el universo inicial tenía que ser extraordinariamente ordenado. ¿Por qué el universo primordial no comenzó en un estado de alto desorden? Esta es quizás la pregunta más profunda que enfrenta la cosmología, ya que toca el origen de las condiciones que permitieron la evolución y la propia conciencia. Algunos modelos sugieren que el Big Bang fue solo un evento en un ciclo de Big Crunches y Big Bounces, rebotando entre un universo en contracción y expansión, y que la entropía se restablece de alguna manera en el rebote. Otros argumentan que la baja entropía inicial es simplemente una característica del estado de nacimiento del universo. Sea cual sea la respuesta, el misterio de la entropía es el enigma que define nuestra percepción de la realidad. Hemos llegado al final de nuestro profundo viaje a través de los misterios del espacio. Hemos examinado la danza invisible de la materia oscura y el impulso implacable de la energía oscura, que en conjunto dictan el destino de cada galaxia. Hemos enfrentado la paradoja de Fermi y la escalofriante posibilidad de un gran filtro que espera a la humanidad. Nos hemos asomado a las posibilidades del multiverso y hemos explorado los fenómenos extremos, desde los púlsares más precisos hasta los colapsos que dan vida a los agujeros negros. Si hay una idea que debe resonar en tu mente mientras te preparas para el descanso, es esta. La ciencia no es la colección de todo lo que sabemos, sino la exploración de todo lo que ignoramos. Los misterios del espacio no son fracasos de la ciencia, son sus mayores triunfos. Cada enigma que hemos discutido, desde la tensión de Hubble hasta la naturaleza del vacío, no son barreras infranqueables, sino invitaciones cósmicas a la siguiente gran revolución en el pensamiento humano. Cada respuesta que encontramos solo abre 10 preguntas más fascinantes. Comprender que el 95% del universo es un fantasma, o que nuestro propio planeta está siendo arrastrado hacia un flujo oscuro inexplicable, no debería causarte miedo, sino una inmensa humildad y asombro. El cosmos
Es el laboratorio más grande imaginable, un lugar donde las leyes de la física se rompen y se reescriben constantemente. ¿Y tú? Simplemente por hacer estas preguntas y por buscar el conocimiento en la tranquilidad de la noche, eres parte de esa exploración. Eres la conciencia del universo tratando de entenderse a sí mismo. Ha sido un placer absoluto ser tu guía a través de estas profundidades cósmicas. Recuerda que la curiosidad es la chispa que nos convierte de polvo estelar en exploradores. Antes de que te rindas al sueño, te recuerdo amistosamente que te suscribas a Duerme Conciencia si aún no lo has hecho. Déjanos un me gusta si disfrutaste este viaje y comparte este conocimiento con alguien que, como tú, se maravilla ante lo desconocido. Ahora, con tu mente llena de estrellas, agujeros negros y la inmensidad del espacio-tiempo, es hora de apagar la luz. Que tus sueños sean tan vastos e inspiradores como el universo que acabamos de explorar. Buenas noches.